La calma tensa inundaba los estudios de la MLB Network, el aire cargado de una expectativa global. Shohei Ohtani, sentado frente a la cámara, vestía un suéter marrón. Su expresión era serena, aunque una leve chispa de tensión sutil anidaba en sus ojos. El mundo entero contenía la respiración, esperando el veredicto que cerraría otra temporada histórica, la proclamación del jugador más valioso. El nombre del finalista en la pared de fondo parecía un mero trámite, y la voz del presentador se elevó lentamente. El jugador más valioso de la Liga Americana, Shohei Ohtani. En el instante en que esas palabras se pronunciaron, la densidad del ambiente cambió. Ohtani había logrado su cuarto MVP y el tercero consecutivo, una hazaña cimentada por la unanimidad total de los votos. Sentados a su lado, la señora Mamiko y el perro de Copín ofrecían una imagen que, lejos de ser una puesta en escena, parecía una extensión natural de su vida cotidiana. La magnitud de la historia, el peso de los números implacables, se condensaba en ese único instante. Sin embargo, Ohtani no mostró una efusividad desbordante. Mantuvo la compostura, su porte habitual, como si se encontrara en la extensión natural de un partido que ya había ganado. Para aliviar la solemnidad, el presentador trasladó la conversación hacia temas familiares, preguntando con ligereza si habría una recompensa especial. Ohtani se tomó un pequeño respiro y luego rió, una carcajada que no buscaba el espectáculo, sino que funcionó como un disolvente natural de la tensión. Shedar, ajeno a la historia que se escribía, colocó una pata sobre la rodilla de Ohtani, meneando suavemente la cola. La suave sonrisa de Mamiko a su lado completaba un cuadro de serenidad que simbolizaba perfectamente a un Ohtani que ya no necesitaba grandes artificios. Shedar. Su comentario tras el anuncio fue conciso. Es un gran honor. Tanto Seager como Semien tuvieron temporadas fantásticas, y estoy agradecido de haber podido competir contra atletas tan maravillosos. Shedar habló con un tono que simplemente asentaba los hechos, pero en esa sencillez se filtraba el silencioso peso de un año de logros acumulados. Los números de Ohtani este año desafiaban cualquier explicación lógica. Como bateador, registró 55 jonrones, 102 carreras impulsadas y un OPS de 1014. Como lanzador, consiguió 14 victorias con una efectividad de 2.87. Y todo esto, en la temporada en que regresaba plenamente a la doble vía y culminaba con la consecución de las series mundiales por segundo año consecutivo. Cuanto más se comparaban las estadísticas, más claro quedaba que la razón se quedaba corta. Era un año donde el esfuerzo silencioso había superado los límites de lo que se consideraba posible. Shedar. Las voces de sus compañeros de equipo eran unánimes en su asombro. Freddie Freeman simplemente declaró: «Él es un unicornio». Ya no existe una manera de describirlo. El lanzador Kawasho, consciente de la dificultad de recuperarse de lesiones graves, seleccionó sus palabras con cuidado. Lo que hizo este año está más allá de la comprensión. No eran largas alabanzas, sino fragmentos concisos que transmitían la magnitud de su logro. A medida que el programa avanzaba, el perfil de Ohtani adquiría una cualidad que iba más allá de las estadísticas. Los números eran históricos, la votación unánime, y su familia lo acompañaba discretamente. Ohtani se encontraba allí, sin alterarse, existiendo con una naturalidad asombrosa. Lo que se transmitía
no era la genialidad innata, sino el hecho de que la constancia y la acumulación de esfuerzo moldean a una persona. Cuando la pantalla cambió, la imagen de Ohtani se desvaneció lentamente, sin fanfarrias ni estridencias, como una noche tranquila que se retira. La calma en su presencia, incluso en esos últimos segundos, quizás fue la manifestación más exacta del significado de este MVT. El eco del anuncio todavía resonaba, pero el discurso en los medios estadounidenses ya había pasado a una pregunta más profunda, una que trascendía la celebración y la sorpresa. ¿Por qué Ohtani había quedado fuera del marco de la comparación? El epicentro de este cambio fue la voz del poseedor del récord histórico de jonrones, Barry Bonds. Horas después del anuncio, un segmento especial de MLB Network se centró en Ohtani, presentando el testimonio de Bonds. Bonds habló con voz tranquila, pero firme. Lo realmente asombroso es el hecho de que Shohei Ohtani conecte 55 jonrones mientras tiene que estar pensando en su labor en el montículo. Eso es el siguiente nivel. Es un bateador perfecto y probablemente seguirá evolucionando. Siento un profundo respeto por él. En entrevistas posteriores, Bonds fue aún más explícito. Ohtani es una amenaza para mi récord. La palabra amenaza resonó en un contexto completamente nuevo. El hombre que posee la marca de 762 jonrones grabada en la historia de las grandes ligas reconocía la posibilidad de que su trono fuera sacudido. Este peso no era una mera alabanza, era el reconocimiento de un estándar. La comparación no se había roto. Ohtani había movido el criterio de la época. Mientras Bonds, desde su posición de recordman, mostraba una deferencia clara, el legendario manager Dusty Baker se enfocaba en cómo Ohtani había transformado el juego en sí mismo. Shedar. He visto mucho béisbol, pero pocos jugadores han empujado el deporte tan silenciosamente como Ohtani. No usa grandes palabras, pero cada cosa que hace cambia el estándar del béisbol. Lanza, batea y corre, y todo lo hace a un nivel de élite, y aún así sigue mejorando. Cuando tienes un jugador así en tu equipo, eleva la atmósfera alrededor. Él no es comparable, él es el nuevo estándar. La perspectiva mediática convergía en la misma dirección. Dugar Flores de MLB Network sentenció: 55 jonrones, victorias como lanzador, ponches y ganar las series mundiales. Esta es la temporada más grande en la historia de todos los deportes. Freddie Freeman elevó aún más el listón. Un jugador que aparece una vez cada 10 generaciones. No, esa palabra no es suficiente. El aluvión de reacciones en redes sociales se hizo eco. Mientras la mayoría opinaba que Ohtani desafiaba la lógica, un ángulo diferente captó la atención. Desde un punto de vista médico, es inexplicable que un lanzador post-cirugía pueda batear 55 jonrones. Este post proveniente de un médico deportivo en activo añadía una base profesional a la región inefable de sus logros. Incluso atletas de otras disciplinas se sumaron. La NBA y la NFL expresaron que la intensidad de concentración que demostraba Ohtani era comprensible, pero la dualidad era imposible. El consenso en Estados Unidos se redujo a una conclusión: la comparación ya no tiene sentido. Kendall Jenner resumió la esencia con serenidad. Ohtani es la definición misma del premio MVP, lo que implicaba que el MVP no era sobre quién tenía el mayor valor, sino sobre cuánto había alterado la historia. Los comentarios en redes lo confirmaban. Les diré a mis nietos que vi a Ohtani en tiempo real. Se acabó la comparación con Babe Ruth. Ohtani es la nueva leyenda. El diagnóstico final era este. La métrica no se había roto,
Otani había superado el hombro de la historia y se había alineado con un nuevo criterio. Por eso, no era un objeto de comparación, sino el criterio en sí mismo. La evaluación de Otani comenzó a desbordar el marco del béisbol, no solo por su superioridad estadística, sino por la coincidencia de eventos sin precedentes en un mismo año: el cuarto MVP unánime, la recuperación completa de la doble vía y el bicampeonato de las series mundiales. Los tres hechos, ocurriendo simultáneamente en una sola temporada, lo estaban transformando de una estrella de béisbol a un estándar deportivo global. Esta transformación fue articulada inicialmente por leyendas fuera del béisbol. La reacción del icono de la NBA, Magic Johnson, fue paradigmática. Recordando el juego 4 de la serie de campeonato, Johnson exclamó: «Mi esposa Cookie y yo fuimos testigos de algo increíble». Uno de los mejores jugadores de béisbol que la humanidad ha producido, Shohei Ohtani, conectó 3 jonrones y ponchó a 10 para llevar a su equipo a las series mundiales. Escuchen bien. He visto bateadores pegar 3 jonrones en un partido de playoffs. He visto lanzadores ponchar a 10. Pero nunca, hasta la aparición de Shohei Ohtani, un solo jugador hizo ambas cosas en la misma noche. El hecho de que una figura cumbre de otro deporte hablara no solo de los números, sino de la atmósfera de esa noche, era inaudito. Voces de la NFL y el fútbol se sumaron. El eje de la alabanza se expandía. Incluso desde la medicina. El año de Ohtani estaba fuera de la lógica. Que un jugador con 2 cirugías regresara como lanzador de élite mientras registraba un récord personal de 55 jonrones era un fenómeno médicamente difícil de explicar. El lanzador Kawaso, basándose en su propia experiencia, comentó: «Al ver su sonrisa y su éxito, la gente olvida lo difícil que es volver de la cirugía Tommy John. Yo lo viví, y es brutal». Pero él lo hizo mientras bateaba más de 50 jonrones, ganaba el MVP, y ahora vuelve a un nivel élite de picheo y vuelve a batear más de 50. Es una locura. La anormalidad estadística, sumada a la dificultad médica, otorgó tridimensionalidad a la ya rotunda admiración. La temporada de Ohtani planteaba una pregunta fundamental sobre dónde se encuentran los límites humanos. En la cultura y los medios, Ohtani era tratado no como una estrella, sino como un fenómeno. Cal Ray de ESPN, reflexionando sobre la serie de campeonato, dijo: «Lo que nuestros ojos presenciaron era algo que solo debería existir en los mitos». Dugard Flores, en su resumen de la temporada, fue categórico. Regresó por completo de la Tommy John, disparó 55 jonrones, ganó juegos como lanzador, ponchó a más de 60 y conquistó las series mundiales. Declaro que esta es la temporada más grande no solo en la historia del béisbol, sino en la historia de todos los deportes, incluyendo fútbol y baloncesto. No hay debate posible. Esta percepción de que el año de Ohtani era un estándar en sí mismo y no un sujeto de comparación se convirtió en el centro de la aclamación. Incluso la perspectiva de gestión de equipos experimentó un cambio. El dueño de los Dodgers, Mark Walter, continuó: «Ohtani es la mejor inversión que la organización de los Dodgers haya hecho jamás». Shedar. El valor que genera en el campo es obvio, pero el impacto que tiene en los fanáticos y las comunidades alrededor del mundo es incalculable. Volvió a surgir el nombre de Barry Bonds. El poseedor del récord de jonrones dijo sin dudar: «Ohtani es una amenaza para mi récord». El simple hecho de quién pronunciaba esa frase movió drásticamente la percepción de los aficionados. Ohtani estaba siendo evaluado y, simultáneamente, establecido como el nuevo criterio. La alabanza desbordaba completamente el béisbol. Leyendas de otros deportes,
el campo médico, la crítica cultural, la gerencia de equipos y los fanáticos globales. Shedar. Todos mencionaban el mismo nombre desde distintos lugares, y cada vez que lo hacían, el espacio para la palabra comparación se reducía. Solo quedaba la verdad silenciosa de que Otani era el nuevo estándar. En medio de esta tendencia a desvanecer la comparación, hubo otro cambio significativo. La presencia de Otani comenzó a ser utilizada como material para hablar del futuro. Dejó de ser alguien para ser elogiado por el pasado y se convirtió en la figura necesaria para imaginar lo que vendrá. En el deporte, pocos atletas alcanzan esta posición en una generación. La razón por la que se empezó a hablar del futuro no podía explicarse solo con su excelencia. El día después de ganar las series mundiales, un presentador de podcast en Estados Unidos dijo con calma: «Esto ya no es una discusión sobre quién es el mejor jugador de este año. Estamos en la etapa de hablar de cómo será el futuro con Otani en él». Esta afirmación indicaba que Otani no era visto como la cumbre actual, sino como el próximo criterio. Las señales se veían desde la mitad de la temporada. Dado el éxito de su regreso simultáneo como lanzador y bateador, los analistas comenzaron a debatir sobre el límite de su carrera, hasta dónde podrá extender el nivel de la doble vía, cómo evolucionará su bateo. Un analista de MLB Network lo expresó así: «Llegados a este punto, la pregunta ya no es si podrá volver, sino hasta dónde podrá evolucionar». La gerencia de los Dodgers compartía esta visión. El ejecutivo Andrew Friedman concluyó: «Lo que Otani demostró este año es que las posibilidades no se agotan. Esta es también la historia de la franquicia». El futuro con él se extiende hacia paisajes que aún no hemos visto. Incluso a nivel de estadio, el ambiente de expectativa se expandía. En el desfile de la victoria de las series mundiales, la gente no gritaba tanto «gracias por el año pasado», sino «¿hasta dónde llegará este chico?». Era más una premonición que una ovación, más una esperanza que un aplauso. Cuando se habla del futuro, la gente deja de usar comparaciones. La comparación es una herramienta para mirar el pasado. El futuro comienza trazando una línea que no se superpone con nadie. Esa es la razón por la que las palabras sobre Otani ya no se centran en números o victorias, sino en el horizonte que se avecina. El Washington Post cerró su artículo sobre el MVP de Otani con una línea elocuente: «La existencia de Shohei Otani ya no puede explicarse con la palabra béisbol. Para hablar de él, necesitamos el vocabulario del futuro». Barry Bonds, el recordman, también se refirió al futuro, no como leyenda, sino como un atleta mayor. Yo, de joven, le temía al futuro, pero Otani es diferente. Es un jugador que no teme al futuro, sino que va a su encuentro. La expresión «ir al encuentro del futuro» captaba la libertad de la ruta que Otani estaba trazando. Las redes sociales reflejaban esta mentalidad. El Otani de este año no fue historia, fue un tráiler. Lo más increíble es que no podemos imaginar cómo será el próximo año. Otani se ha convertido en una figura que obliga a hablar no del pasado, ni de la comparación, sino del futuro mismo. Fue un año en el que los récords históricos se alinearon y las voces a su alrededor se inflaron. Pero Otani, en el centro de todo, mantuvo una compostura sorprendentemente tranquila. Ni en el momento del anuncio del MVP, ni justo después de ganar las series mundiales, su lenguaje fue excesivo. Mantuvo una coherencia de no añadir ornamentos innecesarios a sus logros. Esta serenidad fue el espíritu que caracterizó su año. Sus estadísticas hablaban por sí mismas. En ellas habitaba una fuerza estructurada, no una ostentación. Era la belleza de alguien
que había recorrido la temporada con movimientos completos y sin fisuras. Y más allá de la conversación sobre el futuro, queda una verdad esencial. Ohtani no se movió fuera de la comparación este año. Se convirtió en el estándar. Dejó de ser el objeto comparado para convertirse en la regla, el punto de partida, desde el cual se medirá a cualquier otro atleta. Este cambio fue comunicado de la manera más concisa por los propios gigantes. Barry Bonds dejó la frase emblemática: Ohtani es una amenaza para mi récord. Estas palabras portaban un peso que solo puede pronunciar el que construyó el número. Era un reconocimiento de que su propio estándar estaba siendo desafiado. Kawasho, desde la perspectiva de la experiencia, dijo: creo que el Ohtani de este año expandió el béisbol. Y Freeman lo confirmó. Cualquier intento de explicarlo tiene fallas. Él no es alguien para ser comparado. Estas no eran solo alabanzas, eran observaciones y confirmaciones. Ohtani, al acumular resultados, reescribió silenciosamente la perspectiva del narrador. Shohei Ohtani no ha alcanzado la cima. Ha cambiado la forma de la cima misma. Desde el momento del anuncio con su familia hasta las voces de las leyendas, la expectativa por el futuro y la expansión cultural, todo convergía en una única respuesta. Ohtani no se ha movido fuera del concepto de comparación, simplemente lo ha trascendido en silencio. Esta historia no es una conclusión, sino un preludio. Si la cima ha cambiado de forma, el camino que sigue trazará una curva diferente a todo lo que se había anticipado. Y ahora, el mundo no está mirando hasta dónde llegará ni qué logrará, sino el paso silencioso de Ohtani mientras comienza a caminar como el nuevo estándar.